Ok. Bueno, Dios los bendiga grandemente. Gracias por conectarse nuevamente a todos. De verdad, para mí es grato poder servirle al Señor. Gracias por la invitación, Pastora Johanita de la Fundación AVI. Gracias. Yo estoy para servirles en todo momento. Así que pues hoy vamos a escuchar una palabra que creo que Dios tiene muy puntual para cada uno de nosotros. Es bastante necesario que estemos continuamente, cada oportunidad que tengas, dedica un tiempo a la palabra de Dios, a leerla y también a escucharla, porque eso es lo que nos va edificando, nos va formando, nos va haciendo crecer. Recuerden que lo que Jesús utilizó para poder devolverle el ataque al diablo no fue su poder, aunque él era el rey de reyes y señor de señores, no utilizó su poder sobre el enemigo, utilizó la palabra. A veces nosotros queremos ser más espirituales que Dios y queremos eh, utilizar más armas. La oración, claro, la oración tiene poder. Pues yo voy a ayunar, excelente, hagámoslo. Pero el detalle es que el arma que Jesús usó, siendo Jesús alguien de oración y de ayuno, el arma que Jesús usó para devolver el ataque del diablo no fue orar, no fue ayunar, fue la palabra de Dios. Entonces, es excelente orar, ayunar y todo eso, pero la palabra de Dios no puede faltar. Recuerden que la Biblia dice que somos nuevas criaturas. Entonces, si antes eras una criatura que no le gustaba la palabra, pues ahora que estás en los caminos de Dios, te tiene que ser necesaria la palabra, tienes que estar sediento de la palabra continuamente, ¿verdad? Entonces, pues vamos a a empezar el tema de esta hora. Agradezco a los que apuntan, eso es excelente, a los que después revisan sus apuntes y sacan otro poquito más de luz de la palabra. Vamos a empezar contándoles, quiero contarles algo, yo uso mucho este ejemplo porque a mí me impresiona y es que normalmente, hace unos días, justo estaba yo con mi esposa, pues ella compró, me dijo que compráramos carne y que quería asar carne en una parrilla y todo. Y pues empezamos con mi hijo a ver la preparación, encender el carbón. Pero entre todo lo que hacemos, lo que yo utilizo siempre y no me puede faltar eh, es usar una secadora de pelo. No sé si alguien aquí ha utilizado una secadora de pelo para encender las brasas de Bien. una parrilla. Sí, sí, lo he Yo visto en no sé, película. yo no sé a quién se le ocurrió esa idea, pero es una idea genial. Si nunca lo has hecho, te animo a que lo hagas. Ten cuidado porque levanta unas llamas tremendas la secadora de pelo. No solo enciende las brasas, levanta una llama tremenda. Y es impresionante porque, pues la secadora de pelo, cuando tú compras una secadora de pelo, en la cajita dice que para pelo colocho, para pelo liso, para pelo corto, para pelo largo, pero eh, eh, nunca dice en ninguna parte de las secadoras que de la cajita de la secadora que también sirve para encender brasas o carbón en una parrillada, pero funciona de una forma excelente. Y, y, y fíjate que hay gente que utiliza la secadora de pelo no para secarse el pelo, sino para encender las brasas de su parrilla. Otros he visto que en lugares, en supermercados o en lugares donde venden regalos, venden así muñequitos que los ponen en un plástico termoencogible que con el calor se encoge ese plástico como una forma de envolverlos y se ven bonitos, ya sea ositos o algún adorno, y lo ponen así en ese plástico y utilizan una secadora de pelo. Y en esos lugares tienen esa secadora de pelo, pero para ese uso, no es una secadora especial para plástico termoencogible, no, es una secadora de pelo común. La diferencia es de que ahí la usan para los adornos. Ahora, yo te pregunto, ¿tú crees que la secadora de pelo fue creada con ese propósito o el propósito del que inventó la secadora de pelo se le olvidó colocar en las instrucciones que también servía para adornos, para empacar regalos o para encender parrilladas un fin de semana que quisieras hacer una tu carnita asada? Obviamente el plan no era ese, pero funciona re bien. Ahora yo te digo, tú puedes ser muy bueno tal vez para los negocios, para el trabajo, tú eres tal vez un muy buen empleado o eres un muy buen patrón, muy buen jefe, eres tal vez una muy buena ama de casa, una muy buena cocinera, pero ese no es tu propósito. Dios no te creó con ese objetivo. Hay un propósito puntual por el cual Dios te creó. Hay algo específico por lo cual Dios te llamó y está esperando que tú ejerzas esa función. El problema de muchos es que nos pasa como a la secadora. Cuando venimos en esa cajita,
donde venía Lindomar o en la cajita donde venía Jessica, no decía que además era buenísima para negocios. Y que la pastora Johanita y que el pastor Francisco, además son buenísimos para el negocio de rótulos. Para todo eso es excelente. Qué buenísimo. O no dice que Mari era excelentísima mamá también en la cajita de donde venía Mari. Ahora, ojalá que sea una excelente mamá. Ojalá que Jessica sea buenísima para administrar un negocio o el dinero. No solo para gastarlo, ¿verdad, Jessie? Sino para administrarlo. En el caso de la pastora Johanita y el pastor Francisco, no solo buenos para una empresa, sino hay un objetivo puntual. Y el gran peligro es que hay mucha gente que parte a la presencia de Dios sin ni siquiera saber para qué nació. Se despidieron de esta tierra sin ni siquiera haber descubierto para qué nacieron. Y ya murieron de ancianitos tal vez, pero se les fue el tiempo en otras cosas, se les fue el tiempo y gastaron su vida tal vez en hacer dinero, en hacer una casa, en hacer casas, en obtener terrenos, en levantar empresas, y qué buenísimo, excelente que lo lograron tal vez. Pero lo más lamentable es que muchas de esas personas van a llegar ante la presencia de Dios y cuando Dios les pregunte qué hicieron en cuanto al propósito puntual que tenían, va a decir, ah, caray, ¿a poco tenía uno? Pues sí, te cuento que todos tenemos un propósito. Dios por una razón nos envió y necesitamos encontrar ese propósito, pero no solo encontrar y descubrirlo, sino caminar en pro de ese propósito. Porque si tú no te diriges hacia ese propósito por muchas cosas buenas que hagas, no vas a obtener la bendición de parte de Dios. Hay un versículo que respalda lo que te estoy diciendo, aquel que dice, ¿de qué le sirve a alguien ganar el mundo entero si pierde su alma? Y hay muchísima gente que muere perdiendo su alma, gastándose la vida, gastándose la salud, gastándose los años en hacer cosas diversas. Hacen de todo, pero no se enfocan en nada. Son maestros de todo, pero no son, o son aprendices de todo, pero no son maestros de nada, porque no se enfocaron en nada, y menos en aquello para lo cual Dios nos ha llamado. Te cuento, Dios tiene un plan perfecto con tu nombre, Dios tiene un plan perfecto para Silvia Rodríguez, Dios tiene un plan perfecto para Guadalupe, para Wagner, para Rosana, pero Dios quiere cumplir ese plan conforme a nuestra entrega, conforme a nuestro compromiso. Orleans fue creada con un objetivo puntual, pero si Orleans no se enfoca en alcanzar y cumplir ese objetivo, no importa que logre muchas otras cosas. Hay gente que nos hemos enterado a veces en las noticias que tal actor o tal actriz o tal cantante fue encontrado o encontrada muerta en una sobredosis de droga o acabó con su vida de alguna otra vida, perdón, de alguna otra forma, y fue encontrada en la habitación del hotel en donde se hospedaba después de un concierto o después de alguna presentación o después de alguna premiación en base a la actuación. Han sido encontrados a veces con el premio que les acababan de dar hacía unas horas, pues ya sin vida en su habitación, después de una sobredosis. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó con ellos? Tenían dinero, tenían fama, tenían de todo, carros, casas, de todo. Son personas que si se enferman pueden pagarle al mejor doctor del mundo, a los mejores doctores. Pueden pagar la medicina, no importa el precio. Es gente que ya ni mira precios cuando compra. ¿Cuándo has podido comprar algo sin ver el precio? Esta gente lo hace siempre. Sin embargo, viviendo en esa clase de vida, llega un momento en donde cuando llegan a la cima como que algo los aturde, algo los convence que no sirvió de nada y acaban con su vida. ¿Qué fue lo que pasó? Es que fueron muy buenos tal vez en una carrera de actuación o tal vez ser cantantes. Pero el problema fue que no era ese el propósito por el cual habían sido creados. Y cuando ya alcanzaron todos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? No sé si vieron la película de Buscando a Nemo. Habían unos pececitos en una pecera que todo el tiempo andaban planeando cómo escapar, perdón, de la pecera, y al fin los meten en una bolsita y se rodan, y cuando al final de la película
Nemo pues regresa con su papá y todo, pero esos pececitos llegan al fin, salen a la libertad y llegan al mar. Y de repente, ¡pum!, caen las bolsitas, ellos adentro de las bolsitas, porque rodaron la bolsita hasta llegar al mar. Y ya que están ahí, se juntan todos y se voltean a ver y dicen, ¿y ahora qué hacemos? Y se quedan bien así como que, "Mm, pues no sé, algo se nos va a ocurrir", porque pues habían pensado en cómo llegar al mar, pero no sabían qué más seguía después. Y a veces nos pasa eso, pretendemos hacer dinero, obtener un título universitario o hacer una carrera o ser empresarios o tener una casa o casarnos, pero y luego que obtienes eso, ¿y ahora qué? Te topas con que, híjole, como que mi propósito estaba muy chiquito y cuando ya lo alcancé, ¿qué pasó? Ya no tengo más. Y así a veces le pasa a estas personas, y no solo en estos ámbitos. El índice de suicidios ha crecido de una forma impresionante en Latinoamérica. Muchísima gente está acabando con su vida. Adolescentes están acabando con su vida. Personas que piensan que lo más importante era, gracias, que lo más importante, jóvenes piensan que lo más importante es tener miles de seguidores en las redes sociales. Y cuando suben alguna publicación en Insta o en Facebook o en alguna red y nadie les da like, sienten que su vida no tiene sentido. Estas generaciones están generando o están creando un universo falso de cosas sin sentido. Necesitamos todos empezar a enfocarnos en cuál es el objetivo. Y te quiero llevar al primer versículo. Van a decir, este hermano hoy sí ni siquiera tocó la Biblia. Bien, bien, bien. No te me desesperes. Te voy a mostrar aquí un versículo que está en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 13. Y aquí te lo voy a poner en pantalla, creo que ya lo puedes ver. Y dice así, le mandó esta respuesta: no te vas a salvar solo porque estás en el palacio. Si no te atreves a hablar en momentos como este, la liberación de los judíos vendrá de otra parte, pero tú y toda tu familia morirán. Yo creo que has llegado a ser reina para ayudar a tu pueblo en este momento. Te cuento un poco. Había surgido un decreto que iban a poder destruir a todos los judíos. Pero Esther había llegado a estar cerca, a estar como entre las posibles candidatas para ser reinas, para que el rey pudiera escogerlas. Y fíjate que es impresionante, pero Esther no sabía que ella tenía este privilegio y tenía un tío que se llamaba Mardoqueo y es quien le viene a decir, tal vez yo creo que has llegado a ser reina para ayudar a tu pueblo en este momento, cuando tu pueblo más lo necesita. Tú naciste con un objetivo, tú naciste para este momento. Hay una razón, tú tienes una razón. Y yo te digo hoy a ti, tú naciste en el país donde naciste con un objetivo. Estoy seguro que Orleans, que Catalina, que Jenny, que Guadalupe están en donde nacieron, les tocó la familia que les tocó. Alguien dirá, ay, no, hermano, usted ni conoce a mis papás. No, tal vez no los conozco, pero Dios necesitaba unir un esperma con un óvulo para que tú llegaras a la tierra. Era necesario. Tal vez alguien que me está escuchando o que está escuchando este mensaje, ya sea en directo o en diferido, diga, ay Dios, este hermano no sabe, yo fui producto de una violación. Dios necesitaba unir un esperma y un óvulo para que tú nacieras. Dios no desperdicia nada. Y si estás vivo, estás viva escuchando este mensaje es porque Dios no desperdició vida en ti. Te digo, tú estás en donde Dios tenía planeado que estuvieras para este momento. Estás en una nación tal vez con muchas complicaciones como los tiene Guatemala, similares o peores, o no tan malos, pero Dios te trajo para un objetivo puntual y es tiempo de levantarte y empezar a indagar, Señor, híjole, ¿para qué me has llamado? Yo recuerdo cuando Dios me sale a mi encuentro, yo ni buscándolo andaba, y yo empecé a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es la cosa? Estoy seguro que ni le hablé bien, yo nada que ver con Dios. Pero ya tantas personas que me habían hablado, un día le digo yo, ¿qué es lo que quieres conmigo? ¿Qué es lo que te traes? ¿Por qué tanta insistencia? Y nunca me imaginé que Dios me iba a permitir
poder estar en esta noche platicando contigo, compartiéndote algo de parte de Dios en cuanto al propósito que tiene Él para ti. Dios no te llamó por casualidad. Tú no estás aquí solo porque no tienes nada que hacer. Estoy seguro que todos aquí tienen algo que hacer. Yo tendría algo que hacer también. Algo aparte de esto, tendría otras cosas que hacer. Pero sé que tengo un propósito, sé que Dios me ha llamado con un objetivo y yo te quiero de verdad animar a que te detengas, a que pares un momento tu mundo, a que pares un momento tu vida, que le pongas pausa y que te pongas a ver qué es lo que Dios puede tener para ti, porque no has sido llamada para ser cola, sino para ser cabeza. Necesitamos enfocarnos. Hay dos fechas muy importantes en la vida de una persona. El día en que nace, diría tres fechas. El día en que nace, el día en que nace de nuevo y la tercera, el día en que descubres para qué naciste. Si tú no descubres cuál fue la razón, hay un momento, y tal vez a veces pasa mucho cuando uno es adolescente, esas crisis existenciales en donde uno dice, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y para dónde voy? ¿Para qué nací? ¿Por qué estoy con esta familia? ¿Por qué me tocaron estos hermanos? ¿O por qué me tocó este papá, esta mamá? En algunos casos delicados. ¿Por qué ni siquiera los conocí? ¿O por qué no tuve más tiempo para disfrutar a mi mamá o a mi papá? ¿O por qué? ¿Por qué esa noche alguien entró a mi habitación y me robó lo más preciado, lo más íntimo, destruyendo así mi corazón? Déjame decirte que Dios tiene un plan perfecto detrás de todo y Dios tiene algo muy puntual para ti. A pesar de ese dolor, a pesar de las dificultades o a pesar de lo difícil que fue estar a la par de ese ataúd, Dios tiene un plan perfecto para ti. Solo es que tú te la creas, pero no solo que te la creas, sino que empieces a caminar en pro de esto. Que Dios no te tiene aquí por casualidad. Si hoy estás conectado hoy, o estás escuchando en este momento este mensaje, es porque Dios tiene algo que decirte. Necesitamos descubrir para qué nacimos. Fíjate que yo por muchos años creí que yo había sido un accidente, que había sido un susto para mis papás. Bueno, más para mi papá. Después de 9 años, porque 9 años me llevaba mi hermano, después de 9 años, de repente mi mamá resultó embarazada. Y resultó embarazada porque ella quería quedar embarazada. Mi papá no quería y él ya no quería más hijos. Y entonces fue un susto para mi papá. Y ya cuando pues yo fui creciendo, pues estaba pequeñito todavía, yo escuchaba que mi mamá decía cuando hablaba de mí, que, o hablaba de mis otros tres hermanos, de mi hermano mayor, de mi hermana, luego de mi otro hermano, que me llevaba 9 años, y luego hablaba de mí. Y cuando hablaba de mí decía, y Lindomar, él fue el colado, decía él. No sé cómo, si ese es el mismo término que usan en tu país, pero de mí decían que era yo el colado, que me colé. Y yo en mi edad de niño, yo cuando escuchaba eso, yo lo único que me imaginaba era un gran colador y que de repente yo me colaba así como una gotita y pasaba. Y decía, así me colé, porque yo lo que entendía por colado es que se pasó detrás de un colador. Y por muchos años creí que yo había sido un colado. Hasta que fui entendiendo que Dios tenía un propósito para mí. Mi nombre, mi nombre es muy extraño. Aquí en Guatemala, la vez pasada me puse a revisar si había más personas con ese nombre y sí encontré varios. No muchos, pero varios. Ese nombre se le ocurrió a mi papá porque lo escuchó en un cantante de Brasil que se llama Lindomar Castillo. Que yo sepa, todavía está vivo. Espérense que me lo encuentre porque por culpa de él fue que me pusieron así, pero pues por él me pusieron así. Y, y nunca me gustó mi nombre. Nunca me hicieron bullying en el colegio. Gracias a Dios siempre tuve a alguien en mi primaria. La directora me quería mucho y me defendía como que hubiera sido su hijo y nunca dejó que me molestaran. Ya en básicos ya me defendía yo solo, en diversificado también. Y no sufrí tanto de molestadera por mi nombre, pero no me gustaba mi nombre. Y yo decía, cuando sea grande me voy a cambiar el nombre. Y me lo voy a cambiar y me lo voy a cambiar. Y no me gustaba. Hasta que un día
un siervo de Dios al cual yo amo bastante, respeto bastante, fue de quien he aprendido, fue invitado a la iglesia y fue la vez que lo conocí en persona. Y como algo muy de Dios, vino y oró por mí directamente. No te entro en tantos detalles para no extenderme más, pero viene y ora por mí. Y cuando ora por mí sin conocerme, me da varias partes, varias palabras puntuales, proféticas, y entre las palabras que me da fue, dice el Señor que Él escogió tu nombre y lo escogió para perpetuarlo. A partir de ese momento me gustó mi nombre. Cuando yo dije, fue Dios quien entonces me puso, entonces fue Dios el de la broma, pero como fue Dios, entonces sí me va a gustar ese nombre. Y empecé a encontrar que yo no era un colado más. Empecé a darme cuenta que yo no era alguien más tirado con onda. Yo no nací por accidente, no nací por una noche que se fue la luz en mi casa. Yo no nací porque una noche se quedaron sin señal de televisión mis papás. Si bien mi mamá y mi papá juntos no me planearon, mi mamá sí. Mi mamá quería tener otro hijo, mi papá no, pero entendí que Dios sí me había planeado. En el plan de Dios estaba que yo naciera, como tú, como Jenny, como Mari, como Mayra. Cada uno fue planeado en el corazón de Dios. Esther había nacido con un propósito. Era una mujer muy hermosa y esa belleza Dios la había puesto en ella con un plan preciso para llegar delante del rey y para salvar así a su pueblo. A veces le echamos la culpa al diablo de las cosas que no entendemos o de las cosas que no nos gustan. O cuando las cosas no salen bien, le echamos la culpa al diablo y a veces el pobre diablo no tiene la culpa. Yo me la imagino a veces hasta con un tic nervioso ahí, porque toda la culpa se le echamos a él. Todo es por culpa del diablo y a veces el diablo ni en cuenta, él ni siquiera se enteró. Pero quienes estropeamos a veces el propósito de Dios somos nosotros mismos. Nosotros mismos podemos ser el abortivo del plan de Dios. Somos como Jonás. Tenemos la capacidad de traicionarnos a nosotros mismos y abortar lo que Dios tenía planeado con nosotros. Te quiero leer otro versículo que está en Mateo 3:17. Mateo 3:17 para los que apuntan. Dice así. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Quién dijo estas palabras? ¿Quién fue quien habló estas palabras? Este es mi hijo amado. Fue el Padre. Fue Dios el Padre. Ahora, ¿en qué momento lo dijo? ¿A quién se refería? A Jesús. Pero ¿en qué momento fue dicha esta frase? ¿Cuándo fue que Dios dijo esto? Cuando Jesús empezó a caminar Estaba iniciando el bautizando. ministerio. Jesús, todo ministerio, los judíos, nadie puede empezar un ministerio si no es hasta los 30 años. Por eso Jesús empezó su ministerio a los 30 años. Pero no quiere decir que todos los judíos a los 30 años empezaban un ministerio. Sin embargo, cuando Jesús empieza a caminar, iniciando ese ministerio, el cumplimiento de la palabra, el compromiso en los negocios del Padre, cuando Él empieza a caminar en el propósito puntual, viene el Padre y dice, este es mi Hijo amado, en Él me complazco. No lo dijo cuando estaba haciendo mesas o sillas en la carpintería. No está escrito que se haya escuchado la voz de Dios. Este es mi hijo amado, que le salen bien bonitas las mesas. Cómprenle. No. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo fue que Dios dijo esto? Cuando Jesús empezó en el propósito puntual. Porque Jesús no había sido mandado a hacer sillas y mesas o puertas o muebles de madera. Era carpintero porque pues eso es lo que había aprendido de su papá adoptivo, de José. Pero cuando empieza su ministerio, empieza a caminar en el propósito y entonces Dios dice, este es mi hijo, en este me complazco. No fue cuando empezó a caminar para ir a comprar clavos o comprar maderas para el siguiente mueble. Fue cuando empezó su pasión, cuando empezó a caminar bajo lo que lo apasionaba. ¿En qué momento Jesús puntualizó su entrega con nosotros? Te pregunto ahora. ¿Cuándo fue cuando Jesús empezó su entrega hacia nosotros? No fue en la cruz. Tampoco fue cuando empezó su ministerio. El momento en que Jesús
prepara su corazón para la entrega fue en Getsemaní, cuando le dijo al Padre, si es posible que podamos arreglar esto de otra forma, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Ahí empezó su entrega en la cruz, no cuando ya lo estaban clavando. Cuando él se dispuso, muchos están en el plan de Dios, pero no sucederá nada hasta que empiecen a caminar para su propia cruz, hasta que decidan morir a sí mismos. Dios no va a hacer nada con tu vida hasta que tú decidas dejar de estar tan vivo, hasta que tú decidas dejar que Él crezca y que tú mueras. Hasta que dejes de buscar tanto tus propios intereses. Esther 4:11, te quiero leer. Esther 4:11 dice, en la traducción del lenguaje actual, hace ya 30 días que el rey no me llama, dijo Esther, esto lo dice Esther, hace ya 30 días que el rey no me llama. Todos los sirvientes del rey y los habitantes de este país saben que nadie puede presentarte ante el rey sin ser llamado, pues eso se castiga con la muerte. Esa persona es perdonada solo si el rey la señala con su cetro de oro. Esther estaba preocupada porque todos sabían. Eso es usar la lógica, eso es usar el yo pienso, yo creo, yo asumo, yo ya me imagino que las cosas tienen que ser de esta forma. Y Esther dijo, todos saben que nadie se puede presentar delante del rey, pero lo que Esther no sabía es que ella no estaba siendo llamada por un hombre, ella había sido escogida por Dios para un propósito puntual. Por eso el plan de Dios era perfecto y por encima de todo, Dios tenía el llamado para Esther. No importaba si el rey la mandaba a llamar o no, Dios ya la había escogido. Y por cuanto Dios la había escogido, nadie podía estropear el plan. Ellos pensaban que estaba fuera del plan, Esther. Hasta Esther misma pensaba que estaba fuera del plan. Todos sabían que si alguien se presentaba delante del rey solo así, la podían matar. Pero nadie sabía que los pensamientos de Dios son diferentes a los de nosotros, que los caminos de Dios son diferentes a los nuestros. Aquí ella pensaba que no había sido llamada. Y ahí está el problema. Muchos no nos damos cuenta que Dios nos está llamando, que Dios nos alcanzó con un propósito, que Dios tiene un plan perfecto, que hasta las cosas difíciles, que hasta las cosas difíciles que hemos pasado han sido con un propósito. Recuerda que la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas juntas trabajan para el bien de aquellos que aman a Dios. Aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Nuevamente, Dios vuelve a hablar en ese versículo que hay un propósito. Todas las cosas buenas y las cosas malas que ha atravesado Mayra, hasta cada lágrima que Mayra ha tenido que derramar, ha sido con un buen objetivo que Dios tiene planeado detrás de cualquier circunstancia, porque ella ha sido llamada con un propósito. Si estás con alguien, dile ahí, yo tengo un propósito. Y si estás solito o solita, dilo más fuerte, yo tengo un propósito. Que lo escuche tu cuerpo, que vibre tu cuerpo cuando lo dices fuerte. Yo tengo un propósito. Dilo nuevamente, Dios me llamó con un propósito. Todos aquí tenemos un llamado puntual. Pero cuando usamos mucho nuestra lógica, pensamos que todo se va a arruinar. Tú, si estás en las manos de Dios, todo va a estar bien. La vez pasada predicaba que el mejor momento para hacerte pedazos, por cualquier circunstancia, es cuando estás en las manos de Dios. Te contaba de una anécdota, un señor había llevado a su hija a un parque, la niña se cae, se disloca la muñeca, la lleva al hospital, en el hospital el jefe de los doctores era muy amigo de él, y lo mira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, y es que mi nena se golpeó, y pues no tengas pena, ya la están atendiendo, no es nada serio, no hay fractura, solo se dislocó un huesito, pero todo va a estar bien. Y de repente este señor empieza a sudar y se empieza a sentir mal y se empieza a cambiar su semblante y su amigo le dice, ¿te sentís bien? Y le dice, no sé, me siento un poco mareado y de repente se desvanece delante de su amigo, el jefe de los doctores, quien lo agarra y en ese momento llama a unos enfermeros, lo suben a una silla de ruedas, después lo trasladan a una camilla, lo acuestan, lo atienden y al rato este señor despierta, su nena pues la estaban cuidando unas enfermeras y cuando él despierta está su amigo a la par. Y cuando despierta le dice, ¿qué pasó? Y le dice, tranquilo, no tengas pena. Tu esposa ya está por entrar ahorita al hospital. ¿Pero qué me pasó? Mira, ¿cómo decírtelo? Pues te estaba dando un infarto y por eso te desvaneciste.
pero no pudiste encontrar mejor lugar, oye, a esta frase, no pudiste encontrar mejor lugar donde te diera un infarto, sino en este hospital, enfrente de mí, que soy tu amigo, y que movilicé a todos para atenderte. El mejor lugar donde a este hombre le pudo dar un infarto era en este hospital. Y ahora te digo, el mejor momento en que te pase algo malo es cuando estás en las manos de Dios. Si no estás en las manos de Dios, que Dios tenga misericordia de ti. El mejor momento, no me malentiendas, en que pierdas a un ser amado es cuando estás en las manos de Dios. No me malentiendas, no estoy quitándole el peso, el valor a la pérdida de un ser amado. Hace 3 semanas, menos de 3 semanas, falleció mi hermano. No estoy quitándole precio a tu dolor. Pero el mejor momento en que te pueden pasar las cosas malas es cuando estás en las manos de Dios. Si estás lejos de Dios, que la misericordia te alcance. A veces somos muy lógicos y ese es el problema también. Es la fe la que provoca que el propósito de Dios se cumpla, no la lógica. No es el lograr entenderlo, no es el poder razonarlo, lo que nos hace alcanzar la bendición, es comprender que Dios está por encima de todo. Un error es que a veces estamos pensando mucho en nosotros mismos y cuando alguien tiene mucho ego, no es posible que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Filipenses 2 del 5 al 8 en la Nueva Biblia Viva. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Aunque Él era igual a Dios, no consideró esa igualdad como algo a que aferrarse. Al contrario, por su propia voluntad se rebajó, tomó la naturaleza de esclavo y de esa manera se hizo semejante a los seres humanos. Al hacerse hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si no hay entrega, si no hay muerte, no se alcanza el propósito de Dios. En el Salmo 126 dice, aunque lloren mientras llevan el saco con la semilla y van sembrando, van a volver cantando de alegría con manojos de trigo entre sus brazos. Aunque sea difícil, algunas veces va a ser llorando que vas a ir caminando, pero vas a regresar con regocijo. Esther tuvo que entender esto, que necesitaba arriesgarlo todo. Recordemos la parábola de los talentos. El cobarde que enterró el talento fue llamado inútil, fue llamado malo, siervo malo. Pero los otros que sí se la jugaron el todo por el todo, fueron aplaudidos por su Señor. Debemos también entender que hay mucho por qué agradecerle a Dios. Cuando alguien no es agradecido es porque cree que todo lo ha logrado con sus propias manos. Cuando alguien que no sabe agradecer, es porque esa persona piensa que Dios le debe mucho, que el mundo le debe todo. Santiago 1:17 en la Dios habla hoy dice, todo lo bueno y perfecto que se nos da, viene de arriba, de Dios, que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo. En Él no hay variación ni oscurecimientos. Todo lo bueno que viene de Dios. Y las cosas malas que Él permite es por algo bueno. Es el único que puede sacar algo muy bueno de algo muy malo. Nada sucede si Dios no ha determinado de esa manera que así sea. Y cuando tú comprendes esto, no puedes ser malagradecido. Cuando comprendes que tenemos que sacrificar algo por agradar a Dios, entonces empezamos a mostrar que Él está en primer lugar en nuestras prioridades. Ya voy terminando. Necesitamos también comprender. Esther no había comprendido cuál era su propósito, por eso necesitamos encontrarlo, escudriñar la palabra, estar en oración, estar pidiendo a Dios que nos ayude a encontrar cuál es el propósito que tenemos que cumplir. Menos mal que hubo un tío que la orientó, un guía. Todos necesitamos un guía, un mentor, alguien que supo reconocer la voz de Dios detrás de todo y poder guiar a Esther. Si no hubiera dedicado, si no se hubiera dedicado a estar enfocado en prestar su oído a la palabra de Dios, no lo hubiera podido orientar. Y todos necesitamos a un mentor, a alguien que nos guíe. ¿Qué tal si el tío no le dice nada a Esther?
Era una mujer muy bonita. Pero ¿qué tal si no le dice nada a Esther? De seguro hubiera estado solo llenando de fotos su Instagram o su Facebook, haciendo bailecitos ahí en TikTok, porque era muy bonita y pues nadie le hubiera dicho que había un propósito hasta por el cual había sido bonita. Recuerda que la Biblia dice que por falta de conocimiento el pueblo perece. Necesitamos entonces tener ese conocimiento. Tú no puedes andar por la vida creyendo que ya te las sabes todas. En Proverbios dice que, perdón, en Proverbios dice que no tenemos que ser sabios en nuestra propia opinión. Tenemos que temer a Dios y apartarnos del mal. ¿Cuál mal? Creer que no la sabemos todas, querer ser sabios en nuestro entendimiento. El problema es que hoy nos gusta rodearnos de personas que nos digan lo que queremos oír. Y eso es un grave peligro. No te creas todos los aplausos, todas las palabras bonitas. No te las creas todas. Y no busques que toda la gente te aplauda. Eso es un grave peligro. Tienes que rodearte de personas que te reten, que te empujen a crecer, que te animen a salir adelante, que te animen a levantarte. Solo las mentalidades mediocres te van a decir que estás bien en donde estás y que ya hiciste mucho. Tú tienes que rodearte de personas no que anden queriendo quedar bien contigo, sino que teman quedarle mal a Dios y que vengan y que te digan lo que tienes que escuchar, no lo que te gusta escuchar. Y esa clase de persona tienes que ser tú también, porque es mejor ser rechazado por decir la verdad que ser aceptado por andar mintiendo, por andar queriendo quedar bien con la gente. Es mejor ser rechazado por lo correcto que aceptado por lo incorrecto. Los mejores amigos que yo he tenido en mi vida me han dicho la verdad cara a cara. Tal vez buscan un poquito de escuela, decimos aquí en Guate. Me lo dicen con escuela, pero me dicen la verdad cara a cara. Y de esas personas yo he aprendido mucho y me han ayudado a crecer. Y yo lucho y cuido mucho ser esa clase de personas. Si un día vienes y me preguntas algo, si un día viene Pau, me llama y me dice, quiero preguntarte, ¿qué opinas de esto? Y digo, ¿segura quieres oír la verdad? Porque si no la quiere oír, que no me pregunte. Porque yo no voy a buscar quedar bien con nadie. Este logró cumplir el objetivo y no le fue fácil, pero tampoco fue tan difícil como ella pensó. Porque cuando Dios está detrás del plan, las cosas no son fáciles. Isabel dice que también fue la última, que nadie la esperaba. Las cosas para Esther no fueron fáciles. Hay gente que te dice, si es de Dios, vas a sentir paz. Charadas, cuentos, mentiras, casacas. No es verdad. Pregúntale a los discípulos cuando estaban en medio del mar, agarrados ahí de la barca porque se hacía de un lado para otro con la tormenta, con la tempestad, con las olas. Si ellos tenían paz, pregúntale a los discípulos cuando vieron que Jesús venía caminando sobre el mar, si ellos sintieron paz. Sí, yo creo que ni se les notó que se orinaron encima porque estaban ya todos mojados. Estaban bien asustados. Eso de que si es de Dios sientes paz, no es verdad. No es verdad, no es precisamente así. Las cosas no van a ser fáciles, pero tampoco van a ser difíciles como a veces creemos. Cuando encontramos el propósito que Dios tiene y te esfuerzas por cumplirlo, entonces Dios va a proveer, incluso va a mandar ayuda, va a mover corazones, va a mover personas para que te ayuden, porque Él sabe lo que cuesta una visión. Dios no, un ejército razonable no envía a sus soldados si no es con un arma o con varias armas, con uniforme, con casco. Dios no es injusto, Él no te va a mandar a una batalla sin armas. Si no te animas a cumplir el propósito de Dios, te va a salir más caro que no lanzarte. Hay dos tipos de personas, las que por miedo no hacen las cosas y las que con todo y miedo las hacen. ¿De cuál quieres ser tú? Esther inicialmente no sabía para qué había sido llamada, pero después estaba dispuesto a morir por ese propósito. Tú no le falles a Dios, Dios no te va a fallar. No te avergüences de Dios porque Él no se va a avergonzar de ti. Él dice que si tú lo niegas, Él te negará delante del Padre. Pero si tú no le fallas, Él tampoco te va a abandonar. Si tú no te alejas, Él no se va a alejar de ti.
A veces estamos lejos de Dios, pero no es porque Él se alejó, es porque nosotros decidimos. Yo quiero animarte en esta hora a que oremos juntos, pidiéndole a Dios que nos guíe, que nos instruya, que nos muestre el camino, que nos aclare bien el panorama, cuál es el propósito por el cual Dios nos ha alcanzado, por qué estoy escuchando esta palabra, porque una vez más viene alguien a decirme que Dios tiene un plan para mi vida. Perdón, yo no estoy como esos profetas y que Dios te va a dar a ti dinero y a ti te va a dar casas, y a ti te va a dar carros, y a ti te... Está bien, gloria a Dios. Son profecías a veces muy generales. Como que ahorita que Pau va manejando, yo le diga, y Dios me muestra que te vas a topar con unos semáforos en rojo. Lógico, va manejando. Eso no es una profecía. Yo no quiero, yo no soy de esas personas, pues, cada quien su rollo, pero yo te estoy hablando, Dios tiene un propósito para ti y es necesario que tú te intereses en encontrarlo. No importa si eres joven, si eres adulto, hombre, mujer, Dios tiene un propósito para ti. Tienes que saber para qué Dios te ha llamado. Vamos a orar en este momento para que Dios nos hable, para que Dios nos despierte de madrugada si es necesario y nos haga buscar su presencia, doblar nuestras rodillas para que Dios nos diga claramente, yo te he llamado, te he escogido para este propósito, con este plan, porque para esto naciste, porque no fuiste un colado, porque Dios tiene un plan preciso para ti. Vamos a orar. Amado Padre, bendito Rey de Gloria, bendito Dios único, poderoso y soberano Dios. Yo te agradezco, Señor, tanto amor, tanta misericordia. Has sido bueno, has sido misericordioso con nosotros, Señor. Hoy, Señor, quiero pedirte, quiero clamarte, Señor. Quiero apelar a tu gran bondad, Padre, a ese corazón de Padre que solo tú tienes, mi Dios. Pongo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos hoy aquí conectados, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo bendigo grandemente cada familia aquí representada. Quiero pedirte, mi Dios, que en tu plan perfecto, Señor, hables a cada corazón. En tu plan perfecto, Señor, traigas el convencimiento a cada uno. Que hagas saber que no importa lo que ha sucedido, que tú tienes cuidado, Señor, de cada uno de los que están aquí conectados. Padre, pongo en tus manos, mi Dios, a Silvia Rodríguez. Amado Padre, en el nombre de Jesús. Padre Santo, Silvia te ha pedido mucho por su familia. Padre Santo, han habido situaciones difíciles que han estado atacando su hogar en los últimos meses. Padre, yo te ruego que tengas misericordia. Extiende tu diestra, por favor. Envía ángeles a que la defiendan, a que la protejan. En el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu de muerte, yo lo reprendo en el nombre de Jesús de la vida de Silvia Rodríguez. En el nombre poderoso de Jesús. Ha sido tu clamor, dice el Señor, Silvia. Me has pedido por protección. Te has sentido atacada, te has sentido rodeada por el enemigo. Pero dice el Señor, tan solo comprométete conmigo, porque no es mucho lo que yo pido de ti, solo quiero tu compromiso verdadero. Has estado pidiendo protección, dice el Señor, yo enviaré ángeles a partir de este momento a que protejan tu casa y que protejan a los tuyos. Pero quiero verte comprometida conmigo, dice el Señor. Hay un familiar, no sé, es un familiar muy cercano. Dice el Señor, yo he permitido que pase por lo que está sucediendo ahorita en este momento, porque yo estoy trabajando en él. Me has estado pidiendo por él, pero yo ya estoy trabajando en él. No temas, dice el Señor.
Padre Santo, bendito, bendito Dios. Bendigo grandemente, Señor, la vida y el hogar de Jesse, Señor, y Darwin, Señor. Siervos tuyos, hijos tuyos. Más que siervos, hijos, Padre Santo. Da la recompensa de cada obra que han hecho para ti. Bendice, Señor, cada vez que te han hecho sonreír. Trae a tu memoria, Señor, las veces que te han hecho sonreír. Y en el nombre de Jesús, Padre Santo. Señor, necesita, Jessy, que te empapes más de la palabra. Escudriñad la palabra, ella da testimonio de mí, dice el Señor. Jessy, el Señor tiene algo nuevo para ti, pero necesita que te llenes de palabra. Continuamente. Vas a encontrar muchas cosas, muchas perlas, mientras más te penetres en mi palabra, dice el Señor. En el nombre de Jesús, yo declaro hambre y sed sobre tu vida, Jessica. Hay cosas por las que te estás preocupando, pero hay prioridades. No te desenfoques, dice el Señor. Encárgate de lo mío, yo me encargaré de lo tuyo, dice el Señor. Oh, bendito Dios. Bendito Rey. Haz tu obra perfecta, Padre, por favor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo bendigo la vida, Padre Santo, de Mari, de toda su familia, de su descendencia. En el nombre de Jesús, Padre, por favor. Tu obra perfecta, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo declaro tu misericordia, Señor, sobre la vida de Mari, sobre la vida de su familia. En el nombre poderoso de Jesús. Mari, tus hijos. Inquiétalos. Atráelos, enamóralos, Señor. Que no haya nada que los desenfoque. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo la vida de Orleans, de todo su hogar, de toda su familia. Orleans, vas a ser conocida por mucha gente. Y llevaré gente para que te escuchen tu consejo, por cuanto vas a estar atada a mi palabra, dice el Señor. En el nombre de Jesús. Padre, guarda la vida de Catalina, provee, prospera, multiplícala, Dios, en cada área de su vida. Bendigo la vida de Guadalupe, mi Dios, tú tienes un plan perfecto para ella. Por favor, concede las peticiones que ha presentado delante de ti en el nombre de Jesús. Bendigo la vida de Mayra, Padre Santo, gracias por su vida. Gracias, Señor, porque has transformado a la Mayra temerosa en una mujer guerrera. Gracias, Señor. Bendigo la vida de Frankie Ladies, que trae sanidad a su hogar, a sus hijos, a su esposa, a Francia. Restauración total en el nombre de Jesús. Restauración integral en todas las áreas, no solo en salud. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud así como prospera tu alma, dice su palabra. En el nombre poderoso de Jesús bendigo la vida de Galito. Señor, bendigo la vida de Galo, Señor. Guárdalo, cúbrelo, protégelo. Trae sanidad, Señor, a su hogar, a su casa, a su cuerpo. En el nombre de Jesús. Bendigo la vida de Maribel, de sus hijos. En el nombre de Jesús, Padre, bendigo la vida de Pau, Señor. Te doy gracias por esta hija tuya, por esta sierva tuya, Dios. Yo la bendigo por toda bendición de los cielos. Padre, concede las peticiones de su corazón, esas oportunidades de algo mejor que te ha estado pidiendo, Señor, en el nombre de Jesús. Esa puerta, en el nombre de Jesús, yo declaro que se abrirá muy pronto. Pau, has pedido por una nueva oportunidad en algo, no ubico bien. Pero dice el Señor
Hazme tu prioridad y ponme como un sello sobre mi corazón. Porque esa es la llave para que las puertas se vayan abriendo. Yo lo voy a hacer, dice el Señor. Bendigo, Señor, la vida de Jay, Señor. Gracias, Padre. Gracias por su vida. Gracias por su corazón. Por ese corazón de entrega, ese corazón dadivoso, Señor, que has puesto en Jay. Yo la bendigo con toda bendición de los cielos. Bendigo la vida de Melissa Rodríguez. Melissa, no sé quién es ese nene que está contigo. Ya te lo han dicho otras personas, hay una gracia tan especial en ese nene. Yo puse eso en ese nene, dice el Señor, porque desde pequeño te va a sorprender en la forma en que va a empezar a conocerme, dice el Señor. Va a ser un gran siervo de Dios, un gran ministro. Melissa, este nene es clave para que muchas personas conozcan el Evangelio. Pero hay que instruirlo, hay que guiarlo. Así, mi Señor, bendigo la vida de Gloria, de Yasmín, Señor, de Estuardo, Padre. Gracias por su vida, por su hogar, por su familia, por sus hijos. Cibel, bendigo la vida de Cecibel, su economía, de Laura, de Jenny Suárez, Padre. Atráela con amor, con misericordia, Padre, por favor. Bendigo la vida de Hugo, de Pilar. Bendecimos la vida de Daniel, Jesús. Tú eres mi juez, significa Daniel. Te bendigo, Danielito. Te bendigo con toda bendición de los cielos. Por favor, Padre, protégelo, guárdalo. Guárdalo. Líbralo. Defiéndelo en todo momento. Bendigo la vida de Isabel Sarco, Señor, de Jorge, de Sonia, de Jessica, Señor, de Rosana, de Fátima, de Pilar. Si no mencioné a alguien, Padre Santo, tú sí lo conoces, Dios, por favor, que tu misericordia esté sobre cada familia. Bendigo la Fundación Ávica, integrante de esa fundación, de la pastora Johanita, del pastor Francisco, en el nombre poderoso de Jesús. Declaro tu misericordia, por favor. Una gracia especial, una doble gracia sobre esta familia, sobre sus hijos, sobre sus hijos. Escóndelos en el hueco de tu mano, Señor, y que nada ni nada pueda alcanzarlos, pueda arrebatarlos. En el nombre de Jesús, te lo suplico, Dios. Amén, amén, y todos decimos amén. Amén. Amén, Amén. pastor. Bueno, Bendiciones. Gracias, lindo Mar. Amén, gloria a Dios. Mi Mari, Muchas bendiciones. gracias. Lo que Dios damos Gracias, gracias a pastorita. te Yamarita. pedimos con nosotros, lindo. Eres un canal de bendición para nosotros. Ahora en octubre cumplimos 3 años de nuestra amistad y hermandad por esta plataforma, pero también Dios nos dio la oportunidad de conocernos en persona y sabemos, pastor, que usted es una persona muy consagrada al Señor, que todo lo que usted nos enseña es de la palabra de Dios. Y todo lo que usted nos desea es conforme al corazón de Dios. Bendecimos su vida, su familia, su generación, hasta la 4ª y 5ª, como dice la palabra del Señor. Amén, amén. Amén. Lo recibo. Amén, amén. Mis hermanos, a continuación pues tenemos tiempo de oración.